Hello guys, welcome to this session. Today we're going to check the past continuous. Chicos y chicas, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy veremos el pasado continuo. Okay, so let's begin. So the agenda for today, we start with the objective. Then I have a review for future predictions, what we learned last week. Then we have the topic, the main topic for this session, which is past continuous, the use of when and while, and what are we gonna do on next session. Okay. Chicos y chicas, la agenda para el día de hoy comenzamos con el objetivo, seguido de un repaso de las predicciones en futuro, que fue lo que vimos la semana pasada. Después vemos el tema principal de esta semana, que es el pasado continuo. Vamos a ver el when y while, para qué se usan, y qué haremos en la siguiente sesión. Perdón, vamos a comenzar. So, the objective for this session says, by the end of the lesson, the students will be able to learn past continuous tense and construct sentences using it. El objetivo es que para el final de esta lección, chicos y chicas, sean capaces de, conozcan el tiempo pasado continuo o pasado progresivo y sean capaces de formar oraciones con este tiempo verbal. Sean capaces de usarlo. Okay, so let's begin with the models of probability the reviewing activity. So in this activity we have to put in order the sentence. En esta actividad tenemos que poner la oración en orden. And says in here, exercise should easy this be. ¿Cuál sería el orden correcto de esta oración? Pueden encender su micrófono o me pueden decir por el medio del chat. Arturo, Miriam. Comenzamos con this. This exercise should. Y el complemento, ¿cómo quedaría? Should be easy. Muy bien. Arturo. Next. Which is the right order? ¿Cuál sería el orden correcto? Puede comenzar con you. You, ¿qué más? You could be very famous one day. Muy bien. Next. Which is the right order for this sentence? ¿Cuál sería el orden correcto para esta oración? Podemos comenzar con I, might. Y lo demás, ¿cómo quedaría? I might disjoin. Join. Join the club or join the video club this year. Okay. Very good. Next. Could this be very should film? ¿Cuál sería el orden correcto? Bienvenida, Karina. This. Okay. This. Si tenemos this, necesitamos un sustantivo. This film should. This film should. ¿Qué más?
Should be very good. Okay, muy bien. Next. Have we test tomorrow A might maths? ¿Cuál sería el orden correcto para esta oración? Karina? We might have. ¿Qué más? We might have. ¿Qué es probable que tengamos? We might have tomorrow. We might have a maths test tomorrow. ¿Ok? Es probable que tengamos un examen de matemáticas mañana. Tomorrow be I might late for school. I may. ¿Qué más? I may. Es probable que I may be late. Es probable que llegue tarde. Tomorrow. No, for school. Tomorrow. ¿Ok? Y por último dice, later today may rain it. ¿Cuál será el orden correcto? Today. O later. It may. It may, que es probable que suceda. It may rain later today. Okay, very good. So the topic for this week is the past continuous. And it says in here, the past continuous or past progressive have three main usage. Well, I mean, actually two main usages. The past progressive describes an action that was in progress at a specific time in the past, and it can be used to describe two actions that were in progress at the same time in the past, two actions that happened at the same time in the past, or to describe an action that started in the past and was interrupted by another action, actually in the past as well. So, for example, says in here, the past progressive describes an action that was in progress at a specific time in the past, or to describe two actions. For example, I was preparing dinner while Maleni was working upstairs. Two actions that happened at the same time. While Maleni was working upstairs, I was preparing dinner. Or to describe an action that was happening and it was interrupted by another one. So he was writing an email when the phone rang. You can see here we have a longer action and a short action that interrupt this longer action. Or when the phone rang, he was writing an email. If we change the order of the elements in the sentence, it doesn't change the meaning. Okay. Oh. So now let's see the grammar structure. So the past progressive as well as the present progressive uses the verb to be. The only difference is that the past progressive uses the verb to be in past tense. And the past tense for the verb to be is was or were. Okay. The structure for the affirmative sentence starts with a subject plus the verb to be in past tense, was or were, plus a verb with the ing ending, for example, finishing or paying, plus the complement or rest of the sentence. For example, in here, I was finishing the exam when the bell rang. Which is important here, guys, is that you take into account that the verb to be was is used with I, he, she, and it, and where is used with you, we, and they.
Okay. Now the negative sentence starts with a subject plus the verb to be negative plus the verb with ing ending and the rest of the sentence. For example, he wasn't crying when you came home. The only thing that changes is that we add the negative ending at the verb to be, wasn't or weren't. Okay. Then we have the closed question form. And the closed question, as the name says, only give us yes, no answers. And the closed question, the structure starts with the verb to be, plus the subject, plus the verb with ing ending, plus the rest of the sentence. For example, was I walking too fast? Was he or she or it shouting while you were trying to sleep? Were you waiting for her when the plane landed? This kind of questions give us yes, no answer. If it's a yes, we start with yes plus the subject plus was or where. If it's no, we start with no plus subject plus was or where. Okay? And then we have the WH questions in the past progressive or open questions. And remember, depending on the WH question we use is the kind of answer we're going to get. And the only thing that changes with the closed question structure is that we add at the beginning the WH word plus the verb to be in past tense for sure, plus subject plus verb with ing ending plus the complement. For example, who was I talking to? What was he doing? When were you planning on telling me the bad news? So depending on this question is the kind of answer we're going to get. For example, in the first one, the answer must be a person. In the second one, what was he doing? Well, it's asking for the activity. And in the third one is asking for a date or a time. Okay. So now let me explain this in Spanish. Ok, chicos, bueno, tenemos el pasado continuo o pasado progresivo. El pasado continuo o pasado progresivo tiene tres usos. En primer lugar, y el uso más general es para indicar que algo estaba sucediendo en un punto específico del pasado. En un punto específico del pasado. Por ejemplo, no me abre aquí los ejemplos, pero bueno. A diferencia del pasado simple, el pasado progresivo se enfoca en mencionar cuándo comienza la acción en el pasado, más no cuándo termina. Por eso les digo que es el uso más general que tenemos. Y luego tiene otros dos usos un poco más específicos. También nos va a servir el pasado continuo en conjunto con el pasado simple para hablar de una acción que está sucediendo y se ve interrumpida por otra, o el pasado continuo junto con el pasado continuo nos va a ayudar a hablar de dos acciones que suceden de maneras, bueno, que estuvieron sucediendo de manera simultánea en el pasado. ¿Ok? Por ejemplo, dice aquí, I was preparing dinner while Melanie was working upstairs. Estaba preparando la cena mientras Melanie estaba trabajando escaleras arriba, o en el segundo piso. Dos acciones al mismo tiempo en el pasado. Y para hablar de una acción que se ve interrumpida por otra, tenemos el ejemplo. He was writing an email when the phone rang. Él estaba escribiendo un email cuando el teléfono sonó. Y ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo, porque si se dan cuenta, estamos utilizando when y while, que es el siguiente tema. Okay, ahora, las estructuras para el pasados progresivos son las siguientes. Como el presente, el pasado progresivo también usa el verbo to be. La única diferencia es que el verbo to be está en pasado. Es lo que nos denota el tiempo verbal. ¿Ok? Y la forma en pasado del verbo to be son dos. Was o were. Vamos a utilizar was con los pronombres I, he, she, it. Y vamos a utilizar were con los pronombres you, we, they. ¿Ok? Ahora, la estructura de la oración afirmativa comienza con el sujeto, seguido del verbo to be en pasado, más un verbo con terminación en ing y el resto de la oración o complemento. Ejemplo, I was finishing the exam when the bell rang. I es el sujeto,
Was finishing es el verb to be más el verbo con terminación en ing. Y el resto de la oración o complemento es the exam when the bell rang. El examen cuando la campana suena. ¿Okay? Nada más, esto sí es muy importante, chicos, que lo recuerden. Was con I, he, she, it. Where con you, we y they. ¿Okay? Ahora, la oración negativa cambia un poco. ¿Por qué? Perdón, chicos. ¿Por qué? Porque usa el verbo to be con la partícula negativa not. Es decir, que en vez de was, were, vamos a utilizar wasn't, weren't. ¿Ok? I wasn't crying when you came home. You weren't hiking there when the earthquake hit. No es, yo no estaba llorando cuando llegaste a casa. O nosotros no estábamos escalando ahí cuando el terremoto llegó. ¿Ok? Ahora, la oración interrogativa. Tenemos dos formas. La primera es la forma cerrada, la forma que solamente arroja respuestas de sí y de no. Esta estructura, esta pregunta queda con la siguiente estructura. El verbo to be, más el sujeto, más el verbo con terminación ing, más el resto de la oración. ¿Ok? Ejemplo, was I walking too fast? Esta pregunta, por ejemplo, solamente puede dar respuestas de sí o de no. Si la respuesta es un sí, comienzo con la palabra yes, más el sujeto, más el verb to be. Yes, I was. Si la respuesta es no, no, más sujeto, más verb to be negativo. No, I wasn't. ¿Ok? Pero bueno, esto no tiene grado de complejidad. Lo que se complica un poco es lo siguiente, que es las preguntas abiertas. Con la pregunta abierta va a depender, bueno, con las preguntas abiertas depende mucho el verb to be que utilicemos. Perdón, la pregunta abierta, la pregunta que utilicemos. La estructura queda de la siguiente manera. WH word, que es lo que nos da la característica de pregunta abierta. El verbo to be, que es con lo que comenzamos la pregunta cerrada. Más el sujeto, más un verbo con terminación ing y el resto de la oración. Ejemplo, who was I talking to? What was he doing? When were you planning on telling me the bad news? Como les mencionaba, dependiendo la pregunta que utilicemos, es el tipo de respuesta que vamos a obtener. Si utilizamos, por ejemplo, who, la respuesta que vamos a obtener es el nombre de una persona. What, por ejemplo, aquí nos está preguntando por una actividad. O when, cuando nos está preguntando por una fecha. ¿Ok? Un periodo de tiempo. No, estas preguntas no se pueden responder con sí o con no. A fuerza tienen que estar respondidas de forma abierta, algo más elaborado, mientras que estas preguntas solamente aceptan un sí o un no como respuesta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Antes de pasar al ejercicio. Arturo, Irene, Karina, Miriam, ¿alguna duda? Pregunta. Nope, ¿todo bien? Everything's right, so let's do the activities. Vamos a hacer las actividades, una por afirmativo, negativo, interrogativo. ¿Ok? En esta actividad vamos a poner la palabra correcta en el cuadro. Dice Dua Lipa in the concert. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Was sang, was singing, or was sing? Arturo, Irene, Karina, Miriam. ¿Quién me puede dar la respuesta? Dua Lipa in the concert. Was sang, was singing, or was sing? Was sing. No, lo correcto es singing. El verbo es sing,
pero acuérdense que tiene que llevar terminación en ing. ¿Ok? Eva football last evening. Was playing, or was play. ¿Cuál será la respuesta correcta? Was play, was playing, was play. Was playing. Ok, muy bien. Next. Tito and Felix a football match. Weren't watching, or weren't watched. ¿Cuál será la respuesta correcta? Weren't watching. Ok, muy bien. Next. Lily, past continuous. Wasn't taught, wasn't teach, or wasn't teaching. ¿Cuál es la correcta, chicos? Wasn't teaching. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a verlo en actividad número 2. Vamos a ordenar las oraciones. My parents weren't sleeping when I got home from the trip, the field trip. Okay. Está un poquito larga. Happened when they weren't hiking with earthquake. ¿Cuál será la respuesta correcta? Comenzamos con we. We weren't. We weren't. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? We weren't hiking when the earthquake happened. Okay. Next. He lying his wasn't had. He said he went homework done. Comenzamos con he. He wasn't. He wasn't lying when he said he had done his homework. Okay. Next. She wasn't. ¿Qué más? Pueden escribirme en el chat la respuesta correcta. She wasn't crying when her mom got home. Ok, y la última, Lisa
wasn't singing in choir class. Okay. So the interrogative activities. Let's check out if there is something different. Okay. So we have to check this photo and say and answer yes, no, or no they aren't, which is the right answer according to the picture. Vamos a ver la foto y escogemos la respuesta correcta, chicos. Is he playing rugby? ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, or C? Muy bien. Letter B. What is she doing? A, B, or C? She running or she is running? She is running. Next, are they playing badminton? A, B, or C? Letter B, Arturo. Very good. What are you doing? A, B, or C? A. Very good. Next. Are they eating? Yes, they are. No. La respuesta correcta es no, they aren't. What is he doing? A, B, or C? Okay, very good. Are they watching TV? No, they aren't. Very good. What is she doing? A, B, or C? A. Are they reading a book? A, B, or C? Okay. What is he doing? A, B, or C? A. Excellent. Is she singing? A, B, or C? Very good. What are they doing? We are sleeping or they are sleeping? They are sleeping. Is she cooking? I'm sorry, yes, she is. Está correcta, ya me equivoqué en la selección. What is he doing? Okay. Are they listening to music? Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. Okay, very good, guys. So now, the next topic, when and while. When and while. ¿Cuándo utilizamos when y cuándo utilizamos while? Como regla general, vamos a utilizar when y while al momento de combinar el presente, perdón, el pasado continuo y el pasado simple. When nos ayuda a introducir una acción corta. Esta acción corta tiene que estar en pasado simple, porque es una acción que comienza y termina en ese punto específico del pasado. Mientras que while nos ayuda a introducir una acción larga. Esta acción larga siempre debe de estar en pasado continuo, pasado progresivo, porque esta acción
Para que se realice esta acción larga requiere un periodo de tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, dice, I was watching TV when Jim knocked the door. Estaba viendo la televisión cuando Jim tocó la puerta. Jim knocked the door es una oración en pasado simple. Y antes de when, antes, no después, antes puede estar el pasado progresivo. ¿Ok? Ahora, podemos cambiar el orden de los factores y no afecta no afecta en el significado. Por ejemplo, digo, I was watching TV when Jim knocked the door. Da lo mismo a que si digo, when Jim knocked the door, I was watching TV. Cuando Jim tocó la puerta, yo estaba viendo televisión. ¿Ok? Da lo mismo, es prácticamente lo mismo. Ahora, si recuerdan, while siempre va antes o después de while, siempre va una acción larga. ¿Ok? Y pues bueno, por ejemplo, Jim knocked the door while I was watching TV. Antes de la palabra while, podemos tener pasado simple como en Jim knocked the door o podemos tener pasado progresivo. Si tenemos pasado simple es porque esta acción interrumpe a la acción que está después de while. Y si tenemos pasado progresivo es porque las dos acciones suceden al mismo tiempo. Okay. Jim knocked the door while I was watching TV. Jim tocó la puerta mientras yo veía televisión. O while I was watching TV, Jim knocked the door. Mientras veía televisión, Jim tocó la puerta. Okay. Y en todos estos ejemplos estamos diciendo lo mismo. Okay. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Paso al ejercicio? Bueno. Aquí vamos a escoger la respuesta correcta. Y tenemos I was TV when the lights. Déjenme ver el otro ejercicio. A lo mejor está un poco más sencillo. Está más sencillo. He was doing shopping. He lost his credit card. Tenemos aquí una acción larga y una acción corta. La respuesta debe de estar antes de la acción larga. ¿Cuál utilizamos? When o while. When, pero tenemos una acción larga. When está antes de una acción corta. Y he was doing shopping es una acción larga. Entonces, la respuesta es while. Muy bien. The students were studying. Miss Giselle came in. The students were studying. When or while? A o B. While. I was walking in the park. An angry dog appeared. Tenemos aquí una acción corta y antes de la acción corta pide respuesta. A o B. Irene A. Ok, muy bien. He was going out when it to rain. The start was starting or started. Tenemos aquí la palabra when. Debemos de tener una acción corta en pasado simple. ¿Cuál será la respuesta correcta? Started. Someone knocked on the door while she to the radio. Listening, listen, or was listening. A, B o C. C, muy bien. The light went off. Sarah was watching TV. When or while? When, while. La respuesta correcta es while, porque Sarah was watching TV es una acción larga. They, when she arrived. They were eating, they was eating, or they ate.
Ok, muy bien. Danny broke his leg. He was playing football. While or when? While. The doorbell rang. I was doing my homework. When or while? My mom was cooking. My dad arrived home. While, when. Tenemos aquí arrived, es pasado simple. Pasado simple, por eso no puede ir while. Es when. Pasado simple es una acción corta. Homer was taking a shower. He answered a call. While or when? While, pero aquí tenemos una acción corta. Recuerden, lo que esté después del espacio en blanco determina si es while o when. Lo que está después aquí es pasado simple. Entonces la respuesta es when, porque después de when se usa el pasado simple. I was talking, I found a wallet. A or B. Es una acción larga. While, muy bien. While the teacher, the students shouted. While the teacher, debemos de tener una acción larga porque se está utilizando while. A, B, or C. While the teacher was explaining. Teacher es singular, es una persona. A police officer stopped me. I was driving fast. While or when? A or B? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Stop es una acción corta. Se usa while o when. While, muy bien. Excelente. Y pues bueno, sería todo por esta sesión. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Los escucho? ¿Las escucho? ¿Dudas, preguntas? Adriana, Arturo, Irene, Karina, Miriam. ¿Dudas? ¿O los leo en el chat? Irene dice, no, teacher. ¿Los demás? No, ¿todo bien? Pues bueno, si no hay dudas, chicos, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy. Recuerden hacer su actividad para que no lo dejen al final, para que no vaya a fallar la plataforma. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Sería todo, chicos. Hasta luego. Bye. Saludos, Arturo. Bye.